Ha estado Nacho Cano 12 años, casi 12 años diseñando este musical, se dice pronto, ¿eh? Bueno, conoces bien México, conoces bien España, conoces los esquemas en los que nos hemos instalado de corrección política, de revisión histórica, de cancelaciones de periodos de la historia, que es una cosa estúpida porque es imposible en sí mismo. ¿Alguien te ha aconsejado en todo este tiempo de ir pergeñando Malinche, que lo dejaras, que no te metieras en líos porque podía haber gente que se lo tomara como una provocación? Sí, en general, bueno, yo sobre todo, mira, como conozco bien México y tengo una gran relación con el mundo mexicano, en toda la construcción de Malinche he tenido mis referencias mexicanas para caminar por un camino que yo creo que ha sido el correcto, que ha sido el de la celebración y el mestizaje. La primera persona que en este tema me asesoró fue el único presidente que creo que tiene México, que puede decir con orgullo que fue un gran presidente, que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo vino un día a mi clase de yoga en Miami. Toma ya. Había venido anteriormente a Hoy No Me Puedo Levantar y se había hecho fan del musical. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Entonces él, una persona muy culta, muy conocedora, evidentemente, de México, y él me asesoró al principio. Luego tuve otros asesores, ¿no? Como el historiador Enrique Krause. Y ya luego, al final de todo, cuando hice el documental de Malinche, me quise ya realmente meter de verdad en el mundo de antropólogos, arqueólogos, y hice un contrato con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí ya me asesoré de Pedro Jiménez, que falleció recientemente, pero él ha sido durante 40 años el director de estudios de arqueología, el director del Museo de Antropología de México, el director del INAH. O sea, es decir, he estado muy asesorado por la gente que ha hecho los grandes descubrimientos arqueológicos, que son los que nos dicen lo que pasó. Porque en México hay que acordarse que es desde el año 78 que se encuentra el Templo Mayor, que empiezan a corroborar lo que los cronistas españoles habían descrito muy bien. Es decir, es en los últimos 30 años que se empieza a saber lo que realmente ocurrió hace 500. Qué interesante, desde luego. Hablamos de una gesta histórica, se mire como se mire, ¿eh? El descubrimiento y la conquista de México por Hernán Cortés hace 5 siglos, el encuentro entre dos mundos que se ignoraban, que también fue traumático, como es lógico, y hablamos de mestizaje, como decía Nacho, de la expansión de lo que hoy llamamos derechos humanos, gracias a la escuela de Francisco de Vitoria y de los españoles de la Universidad de Salamanca, y todo encarnado en figuras que protagonizan además una historia fascinante. Un tipo que lleva a un sitio donde los nativos lo consideran un dios y que se encuentra con una muchacha de 15 años, esclava, que descubre que hay otros modos de vivir con dignidad y con libertad. ¿Por qué te has centrado en esta mujer? Bueno, esta mujer, yo voy a hacer una aseveración que es: Malinche fue la mujer más importante en la construcción de América. ¿Por qué digo construcción? Porque América es un continente que se construye a partir del encuentro de las dos culturas. O sea, es decir, si tú miras los otros continentes, ha habido una evolución histórica con conquistas y tal cual, pero en la construcción de América y la construcción de ese continente, donde empieza una religión como es el cristianismo, que va de sur a norte, o sea, es decir, tú no encuentras un continente básicamente cristiano, excepto América. América es básicamente cristiano. Entonces, toda esa construcción de un mundo con una serie de cualidades, por ejemplo, la diversidad, es decir, América es diverso, América es cristiano, América tiene una serie de que se construyen a partir de un momento que es el encuentro de Cortés con Malinche. Es muy curioso porque tú te vas, por ejemplo, al norte, en el norte no se mezclaron. Esa es la gran diferencia entre el norte y el sur. Nosotros nos mezclamos, habría abusos y habría eso forma parte de la humanidad y de las conquistas. Pero aquí hubo una parte muy positiva. Para mí, dos cosas: el cristianismo, porque el bautismo le dio un carnet de identidad a la gente, ya pertenecían, ya tenían derechos, y ese fue un principio de establecer una serie de, como tú muy bien has dicho, cartas, de las primeras cartas de los derechos humanos vienen de allí. O sea, tú fíjate que en Estados Unidos los negros tenían que ponerse en la parte atrás del autobús en los años 50. Y 60, Nacho. Hace muy poquito. Y nosotros hace 500 años, con lo bestias que éramos y todo lo que tú quieras, ya dijimos: señor, tú tienes un alma
tú tienes una religión, tú eres vasallo del rey Carlos, a ti nadie te puede tocar. Por supuesto habría abusos como los hay hoy en día y como los va a haber siempre porque forma parte de la parte negativa de la humanidad. Pero hubo muchísimas cosas positivas. Entonces, ese encuentro con Cortés y Malinche, ese primer mestizo Martín, es el principio de algo maravilloso que además es una característica clara de América, ¿no? América es el continente de la oportunidad, porque no importa de dónde vengas o dónde hayas nacido. En Europa no es así. Yo he vivido 9 años en Londres y sé que si tú no has nacido allí, no has nacido allí. Por mucho que tú quieras, eres lo que eres. Entonces, quiero decir con grandes cosas que han hecho los ingleses, como es la música, y que yo les debo. Pero quiero decirte, el punto ese de la mezcla, del mestizaje, de la celebración, nace ahí, nace de ese momento. Y para mí ese momento, pues, me da como para hacer un musical. Y como para dedicar 12 años de mi vida a la obra que probablemente sea mi gran aportación o mi mayor aportación al mundo de... Es donde he puesto toda mi sabiduría, ¿no? No me veis, pero estoy escuchando fascinada, porque yo no sabía que este señor músico, en realidad, tiene características de profesor universitario. Bebe un poco, que tienes que respirar. Hiciste un documental sobre la preparación del musical y en él aparece el recordado Armando Manzanero diciendo cosas como esta. No tienes ni siquiera idea de lo que estás haciendo, porque a lo mejor sin querer o no tocando el tema, estás hablando de una de las historias de amor más importantes que hubo. Cuando todo mexicano dice es un malinchista o que porque prefiere lo de fuera y no sé qué, yo digo, cuando una persona se enamora, lo da todo. Indudablemente la Malinche se enamora de Cortés y es por eso que ocurre el nacimiento de una nueva cultura, de un país que van a cambiar, como es México. Precioso, una historia de amor. Oye, pero también hablaba Armando del malinchismo. ¿Sigue siendo la Malinche, o Doña Marina, el nombre que le dieron al bautizarla, una figura maldita para muchos mexicanos? Bueno, es que ha habido durante muchos años muchas desinformaciones, muchas informaciones tiradas con una intención, ¿no? Armando Manzanero, que era el maestro del amor y que hizo las grandes baladas que quedarán ya para la eternidad, era maya. Entonces, claro, los españoles, Cortés cuando llega se pelea con los mayas, gana la primera batalla los mayas, y cuando acaba la batalla, el cacique le dice, es que nos hemos peleado contigo porque pensábamos que eras amigo de Moctezuma. Y ahí es cuando Hernán Cortés se da cuenta que están peleados entre ellos. Los aztecas eran el 2% de toda la población. El 2%, que controlaba al resto porque eran más fuertes, militarmente hablando. Entonces los mayas eran tremendamente enemigos de los aztecas y los españoles para ellos fueron una liberación. Claro, la visión que tiene un maya de esto no tiene nada que ver. Entonces, nosotros, y el mexicano en general dice, no, es que el mexicano mexica eran los aztecas, les llamaban mexicas. Y como a los aztecas les llamábamos mexicas, se interpreta que todos los mexicanos eran mexicas, pero era un 2%, era solamente un 2%. Por eso pudo hacer Cortés lo que hizo. Cortés entró en Tenochtitlan con 5.000 indios y 300 españoles. ¿Entiendes? O sea, es decir, te da la dimensión de que realmente él para muchos fue la liberación de la opresión que evidentemente ejercían los aztecas sobre ellos, ¿no? Entonces ha habido... Luego, cuando los propios criollos son los propios españoles los que crean las leyendas negras, cuando se quieren liberar de los impuestos al rey, eso es lo que suele suceder, ¿no? O sea, llegan allí, hacen tal, y llega un momento que dicen, oye, aquí el rey qué coñazo, que le estamos tal, y empiezan a negativizar todo lo español y a demonizar todo lo español, ¿no? Y ahí se crean, pues, todas esas corrientes. Todas estas corrientes también sobre la Malinche, ¿no? Hemos hablado del engranaje de los relojes.
Y otro tanto se podría decir del engranaje de las palabras, porque es precioso describir lo que pasó cuando esta muchacha se enamora de Cortés y cuando Cortés se enamora de ella, porque Malinche hace de traductora de la expedición española. Ella hablaba maya, como ha contado Nacho, pero también el nahuatl de los aztecas, de manera que cuando Cortés quería negociar con los emisarios de Moctezuma había un interlocutor que traducía al maya sus palabras a la Malinche y ésta a su vez las trasladaba al nahuatl, a los aztecas, y sin este engranaje lingüístico es muy posible que la conquista no se hubiera producido. Bueno, es seguro que no se hubiera producido en los términos, porque mira, Cortés era un estratega que siempre intentaba primero la diplomacia. Evidentemente en aquella época todos se conquistaban, es decir, los aztecas no hicieron otra cosa que conquistar a los pueblos de alrededor, no hicieron otra cosa. Y la práctica fundamental eran los sacrificios humanos, porque era con lo que funcionaba la filosofía de la vida. Para ellos, sacrificar, o sea, entregar sangre al sol era la manera de que el sol les diera cosechas y les diera la victoria, ¿no? Entonces, todos se conquistaban unos a otros. Era impepinable que cuando llegaban los españoles, con un poderío militar como el que llegaban, les iban a conquistar. Pero él, desde que arriba a Yucatán hasta que llega a Tenochtitlan, se producen en total 4.000 muertes. Y 4 por el español. Es decir, la conquista y el vasallaje de México se hubiera acabado ahí, con 4.000 muertes, que en una conquista de esas dimensiones son muy pocas. Lo que pasa es que Velázquez, que era gobernador de Cuba, era un envidioso de Cortés y mandó a Pánfilo de Narváez. Cortés se va a pelear con Pánfilo de Narváez y cuando él sale de Tenochtitlan deja a Pedro de Alvarado, que era muy violento, y Pedro de Alvarado monta el pollo. Y ahí fue cuando se fue todo al garete y ya hubo muchas más muertes pues de las que él hubiera querido. Yo estoy convencido, y todos los historiadores, que Malinche hizo mucho en que, sobre todo esa parte inicial, fuera su diplomacia, su saber hacer, la que hizo que no se produjeran muchísimas más muertes de las que se produjeron. Es que es la función de las lenguas, acercar a las personas. Tú también has tenido que ensamblar lo español y lo mexicano, claro, porque esto es un musical, y traducirlo en música. Vamos a escuchar cómo suena Malinche. México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México azteca, maya, México centro del universo. México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México azteca, maya, México centro del universo. Fruto del viento y la pasión, de la lengua y la serpiente, del hechizo ha nacido esta canción. Turno de tiempos, rumbo y fe, de la piedra al sentimiento, si es la fiesta de los dioses México. Con el contraste y el color, pintó la vida mi nación. De Monterrey a Veracruz, de Sonora a Chihuahua, de Durango a Guerrero, Yucatán, México City a Mazatlán, Guanajuato a Oaxaca, a Jalisco, Sinaloa y Michoacán. Toca mariachi, una ranchera, un tequila, mi bandera, mi familia, los amigos y a bailar. Ay, 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 no me muevas
México grande, libre, México. Malinche, el musical de Nacho Cano. Allí nos veremos porque merece la pena. Gracias de verdad. Gracias a ti y al equipo. Muchas gracias.